El doctor Khatib Gougassian nació en Beirut. Es graduado en Ciencias de Computación, pero desde siempre se desempeñó como periodista. Trabajó en el programa armenio de la Radio Líbano, como locutor del noticiero y analista de noticias internacionales en el diario Aftah. En 1987 se radicó en nuestro país, donde trabajó como director de la sección armenia del periódico Armenia, así como corresponsal de varios medios de la prensa armenia en la diáspora y la República Armenia. Hizo sus estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de la Argentina, y recibió el título de maestría en Relaciones Internacionales. Empezó su carrera docente en 1994. Actualmente es profesor en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, y es profesor invitado en varias universidades del interior. Sus investigaciones abarcan varias áreas temáticas: la ex-URSS, el Medio Oriente, la seguridad internacional y la política exterior argentina. Muchas gracias. También quisiera empezar agradeciendo al Centro de Altos Estudios Islámicos y al propio Imam Hussein, a quien tuve el honor de conocer hoy. También quisiera agradecer su presencia. Como escucharon en mi breve resumen, yo soy especialista en relaciones internacionales. De modo que necesariamente mi enfoque del tema Islam y Occidente va a ser un enfoque desde la política internacional. Y cuando hoy en el mundo de la posguerra fría se hace referencia a las relaciones entre Islam y Occidente, predomina la dimensión política de la cuestión. Y mientras la naturaleza misma de la política, es decir, relaciones de poder, lleva en sí misma el conflicto, a menudo se olvida que la otra cara de la política es la cooperación. Obviamente, hoy las relaciones entre el Islam y Occidente se definen en contextos conflictuales. Pero yo sostengo que es necesaria y a su vez posible de encarar las relaciones entre Islam y Occidente en términos cooperativos. La necesidad de un diálogo, de una convivencia y de última, ¿por qué no?, de cooperación. Hay fundamentos para defender esa tesis y es lo que voy a tratar de hacer. En primer lugar, desde la teoría de relaciones internacionales, los conceptos de Islam y Occidente son conceptos abstractos y para analizar un proceso político se requiere un procedimiento concreto. Todo el mundo sabe que existe un cierto discurso que usa y abusa el término Occidente, el término Islam, que categoriza las luchas muchas veces políticas en términos culturales, pero que exista ese discurso no va a cambiar nada de la realidad de que dentro de los campos del Islam y de Occidente existen relaciones tanto cooperativas como conflictuales como existen entre los dos campos, y campos entre comillas en este caso. Para analizar un proceso político hace falta primero delimitar concretamente el contexto, sea conflictivo o cooperativo, luego los protagonistas y solamente después evaluar una tendencia. Segundo lugar, si de acuerdo ya conocida tesis de Huntington, el choque de civilizaciones, Islam y Occidente consisten en identidades culturales amplias que en definitivo configuran un orden de civilizaciones en el mundo de la posguerra fría, tampoco se ha de olvidar que el trasfondo de la búsqueda de la identidad es una crisis política, social y económica. Es cierto que en el mundo de la posguerra fría, categorías ideológicas que predominaron el pensamiento político durante toda la época después de la Segunda Guerra Fría no existen más.
Y es cierto que hay una tendencia para explicar la crisis en términos culturales, pero las soluciones que se buscan son soluciones que se buscaban ayer también. Y en tercer lugar, los cambios advenidos en el escenario internacional a raíz del fin de la Guerra Fría son cambios sistémicos. Y el cuestionamiento que en primer lugar tenemos que hacer es un cuestionamiento que tiene que ver con la teoría de relaciones internacionales. Por ejemplo, la búsqueda de las identidades culturales, la búsqueda de la identidad misma, se relaciona íntimamente a la crisis de la cual se habla mucho, que es la crisis del Estado-Nación, el debilitamiento del Estado-Nación en un mundo cada vez más globalizado. Pero a su vez se olvida que aún así, hoy en día, el Estado-Nación sigue siendo el actor principal en la política internacional. Muchas veces se piensa que los procesos revolucionarios cambian drásticamente esquemas establecidos. Pero la realidad nos dice otra cosa, que esos cambios revolucionarios terminan por adaptarse en estos esquemas que quisieron desafiar. Ahora, adaptando los conceptos del Islam y Occidente a este esquema de análisis, nos encontramos en primer lugar con los actores principales. En la escena política internacional, en primer lugar, los que luchan para el poder y la paz son los estados. Y mucho del futuro de la humanidad depende del diálogo que los estados serán capaces o no de establecer entre sí. Las controversias políticas existentes tienen estructuras objetivas, pero la resolución de los problemas requiere voluntad política que se expresa muchas veces en la articulación del discurso. Ahora, si en ese discurso van a predominar tendencias mesiánicas, eso significa que obviamente no queda mucho espacio para la cooperación o el entendimiento. Pero a su vez, si encontramos soluciones muy concretas para problemas concretos, le queda poco espacio al discurso mesiánico. Ayuda, por supuesto, a una mayor racionalización de los problemas estatales la vigencia del principio de la no intervención en los asuntos internos de los países. Si bien no hay una frontera clara entre la política doméstica y la política externa, y en un mundo globalizado esa frontera vuelve cada vez menos clara, pero aún así no hay que mezclar los asuntos internos con los asuntos internacionales. Me refiero concretamente a las diferentes formas de vida que cada sociedad establece. Mientras esa forma de vida no perjudica a la estabilidad regional o internacional, no hay derecho para meterse en los asuntos internos de los países.